Hola amigos, sean bienvenidos a esta nueva serie sobre lo que no sabías acerca del Mesías. Como lo vieron en la introducción, el tema del Mesías es algo muy misterioso. Y el día de hoy vamos a abordar el primer tema de esta serie, que se llama El Mesías, tres puntos de vista diferentes. Y doy también la bienvenida a Eden, que nos acompaña hoy. Hola a todos. Bienvenidos a nuestros amigos que nos acompañan durante la grabación de este video. Bienvenidos a todos y bienvenidos a ustedes que nos siguen a través de la cadena YouTube. Y bueno, ya saben, si este video les gusta, no duden en darnos un like y compartir, por supuesto, sin moderación. Y vamos a entrar en el tema, el asunto del Mesías. Cuando se habla del Mesías, se habla de religiones abrahámicas. Sí, y Eh, se habla de más en más de eso. Sí, especialmente en nuestros días. Hay bastantes religiones abrahámicas. Esencialmente se dice que hay tres religiones abrahámicas, pero en realidad hay muchas más. Y vamos a ver un pequeño resumen de lo que es esto, ¿no? Pero ¿qué es esto de religión abrahámica? Se refiere a las creencias religiosas fundadas sobre la experiencia espiritual de Abraham. Existen diversas religiones abrahámicas, entre las cuales podemos citar el judaísmo, el cristianismo, el islam, la fe Bahá'í, el samaritanismo y el movimiento Rastafari. Ujú. En todos estos movimientos, la promesa dada a Abraham es uno de los puntos centrales. Esta promesa la encontramos en diversos textos y sabemos que hay varios puntos de inflexión en la evolución histórica en estas corrientes de pensamiento. Aquí vemos de que, bueno, el asunto de las religiones abrahámicas es todo un árbol, ¿no? Mm, Vamos a representar ese árbol, pero de manera horizontal, como si fuera un árbol caído, pero no porque esté echando a mal la religión ni las creencias de los demás, sino para explicar, ¿no? Para explicar, de hecho, la historia, ¿no? De sí. estas religiones. Y como lo dice aquí el texto que acabo de leer, Eden, que nosotros redactamos, todo empieza con Abraham y la promesa de la bendición que va a venir a través de su simiente, es decir, a través de su descendiente, para todas las naciones. Ujú. Y eso es algo muy interesante. Ahora, la historia de Abraham nos cuenta de que Abraham tuvo dos hijos, ¿sí o no? Sí. ¿Y quién fue el primogénito según la carne de Abraham? Isaac. ¿No? Ismael, según la carta de Ismael, Ismael. según la carne fue Ismael. Entonces tenemos Ismael, que fue el primer nacido de la familia de Abraham, de su descendencia directa. Ismael, pues se sabe la historia, ¿no? Que él es el padre que funda la nación de los edomitas. Ujú. Edomitas que vivieron cerca de Israel durante mucho tiempo y que también hicieron guerra a Israel. Entonces, Ismael sigue su historia y encontramos en los tiempos modernos, mucho más lejos en la línea cronológica, encontramos a Mahoma, ¿sí? El profeta Mahoma, que dice ser descendiente de Ismael. Bueno, hay quienes están seguros de esto y hay diferentes opiniones y hay diferentes opiniones también contradictorias en cuanto a esto. La verdad es que arqueológicamente y genealógicamente es difícil establecer esa línea entre Ismael y Mahoma, Mm. pero es lo que se dice en el Islam. Y de ahí, pues Mahoma es el fundador del Islam, como lo conocemos hoy. Entonces, ese punto azul al final de la línea es nuestros días, Ok. donde estamos nosotros. Ok, pero Abraham tuvo otro hijo. El hijo de la promesa. El hijo, según la Biblia, es el hijo de la promesa. ¿Ok? Según el Islam, el verdadero primogénito de Abraham es Ismael. Ujú. Esta es toda la controversia y por eso esa bifurcación en el árbol genealógico. Y esto hace que digamos, las diferentes religiones tienen un punto común de partida, pero tienen fundamentos muy diferentes. Mm. Entonces tenemos a Isaac, e Isaac, según las escrituras, según la Torá, es el hijo de las promesas de Abraham y quien habría de ser su heredero a pesar de no ser el mayor, Sí. ¿sí? Y eso es algo que es muy repetitivo en los escritos de la Torá. Encontramos de que, cuando digo Torá, también para los cristianos es el Antiguo Testamento. En los escritos de la Torá encontramos de que a menudo el menor viene a ser el primogénito. Sucedió en varias ocasiones y eso es un aspecto bastante interesante.
Entonces vemos de que el derecho de hijo mayor o el derecho de primogénito, según la Torá, viene de la fe y viene según la promesa, no según la carne. Entonces, en la corriente islámica es según la carne, en la corriente del judaísmo es según la promesa. Ellos reconocen que el primer nacido es Ismael, pero Dios decidió, según la promesa, dar la bendición a Isaac. Y en Isaac, tiempo después, mucho tiempo después, se desarrolla el judaísmo, que es una forma de delegar el derecho de hijo mayor a Judá, que no era el mayor, pero él recibe el derecho de hijo mayor. Y también la promesa es en la ciudad de Judá, una de las ciudades más importantes de Judá, que es Jerusalén, que se edifica el templo. ¿Sí, Eden? Y Judá era el segundo, ¿no? Sí, era el Ok, segundo. por eso entonces. Tenemos también de que en, en el tiempo después del tiempo de Salomón, es decir, después de la muerte de Salomón, su hijo Roboam, por imprudencia, pierde 10 de las tribus. Ah, sí, la ¿Sí? famosa Ahí la historia. división del reino. Y esa división del reino es dirigida por un personaje llamado Roboam. Se parecen los nombres. Mm, Jeroboam y Roboam. Y Roboam lo que hace es que crea para que la gente no vaya a adorar a Jerusalén, que era el centro de la religión judía, crea un templo en Samaria sí. y crea un sistema falso de religión. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que establece la Biblia. Y nombra sacerdotes que no son de la familia de Levi, etcétera, etcétera. Es una cantidad de cosas para que el pueblo no regrese a Judá y no se arrepientan de haberle elegido a él como rey Es, de Israel. es una copia, o sea, Sí, un equivalente. es una copia del judaísmo. Ahora, lo que sucede es de que con el tiempo las 10 tribus son deportadas por los asirios y los que quedan son mezclados con gente de otros pueblos y se desarrolla lo que se llama el samaritanismo. Los que han leído los evangelios han visto que a menudo había pugna entre judíos y samaritanos. Sí. Y toda esta enemistad viene de la época en que había que reedificar el templo. Cuando había que reedificar el templo después de la deportación por los babilonios, cuando el pueblo de Israel regresó de Babilonia, ellos van a reedificar el templo y los samaritanos proponen ayudarles, pero Dios rechaza esta idea. Ujú. Dios rechaza esa idea y al rechazar esta idea, ellos, los samaritanos, se constituyen enemigos de los judíos y hacen todo lo que pueden para impedirles que reedifiquen el templo. Sí. ¿Sí? Entonces, eso también está en el libro de Esdras, los que quieran leer la historia en detalle. En todo caso, el samaritanismo viene ahí y es por eso que en los evangelios encontramos de que hay conflictos, ¿no? Choques. Hay choques entre judíos y samaritanos, inclusive en la época de Jesús era prohibido que un judío hablara a un samaritano. Ah, sí. Sí, tenían Sí, sí, sí. relaciones muy conflictuales. Uy, uy, Ok. uy. Pero Era tremendo. la verdad también, o sea, puedo entender, pero al mismo tiempo no entiendo. Porque es que, mira, es que ellos querían ayudar y ellos les dicen no. Entonces ellos seguramente se han de haber sentido como que ofendidos, que no, no, Exacto. porque no somos de Israel, por eso no nos Ujú. quieren. Pero al otro lado, entiendo que ellos también deberían que haber entendido la decisión de Dios, porque los judíos fueron a pedir consejo a Dios, ¿no? Exacto. Entonces, no, o sea, ay. Bueno, en fin. Pero los judíos pensaron que esa promesa también era exclusivamente para ellos. Bueno, en fin, Mm. eso fue lo que sucedió y hasta hoy en día existen los samaritanos. ¿Ah, sí? En Israel, claro, en Israel una gran parte, una parte de las personas que viven en Cisjordania, que pertenecen al pueblo palestino, son samaritanos. Oh, Y ellos siguen teniendo su culto hasta hoy. pero cuando fuimos en Israel no, No, no porque nosotros no vimos. entramos en esa zona, era ¿Y es zona, prohibida sí, o? es zona prohibida, es Ah, zona militarizada. ok, por eso. Ah, sí. Eh, bueno, poco tiempo después de esta escisión, o poco tiempo, bastante tiempo después de esa escisión, de esa división del reino entre judíos y samaritanos, viene Jesús. En el año 31 Jesús muere en la cruz y su testimonio y su ministerio dan origen al cristianismo que encontramos hasta hoy. Pero Sí. el cristianismo no fue una línea recta, sino que salen diferentes versiones del cristianismo. Nosotros sabemos de que, según la historia, después del primer siglo, es decir, a la muerte del último de los apóstoles, que fue Juan, Ujú. eh, después de eso empiezan a haber divisiones
en el cristianismo y empieza a entrar lo que se llama en términos cristianos apostasía, es decir, la corrupción de la fe genuina original y empieza a introducirse ideas nuevas. Y esa introducción de ideas nuevas da origen a diferentes movimientos dentro del cristianismo. Aquí citamos solamente algunos. Yo quiero, por favor, que sepan a nuestros amigos que yo sé que algunos son bastante conocedores de estos temas, de que esta gráfica no es exhaustiva, porque podríamos aquí citar, por ejemplo, a los arrianos, Sí. ¿sí? Que continuaron hasta nuestros días, ¿sí? Y otros tantos que continuaron hasta nuestros días, otros movimientos que salieron de allí y que continuaron hasta nuestros días. Pero los dos mayores movimientos, en todo caso, los que tienen más visibilidad, son los ortodoxos y el catolicismo. Mm. Ortodoxos y catolicismo son esos movimientos. Y del catolicismo en la Edad Media hubo una revolución que, bueno, empezó con muchas personas, pero uno de los que más se destacó fue Martín Lutero, que sacó sus tesis, ¿no? Contra Uy, el sí. catolicismo y de ahí salió el protestantismo. Entonces, miren cómo a partir de Abraham salen diferentes versiones y estos puntos de llegada, todos comparten la idea del Mesías. Hoy me acuerdo que en cada rama hay un montón de contenido Sí, sí, histórico. ¡Ah! es, Ay, ahí está bien simplificado sí, sí, porque si hiciéramos esto completo, no, no sé no, cómo no, no, no. lo podría introducir en una Pasaremos gráfica, pero años. bueno, la idea es esta. Y hay otros movimientos modernos como los testigos de Jehová, como los mormones, tenemos los Rastafari. Rastafari, ellos creen que el que es emperador de Etiopía, que es descendiente de la línea de Salomón, ellos consideran que él es el Mesías. Ah, Todos estos movimientos tienen el Mesías como parte de su teología, para algunos el punto central, para otros no lo es. Muy bien. Ahora, este asunto de la promesa, porque si nosotros vemos, iniciamos con Abraham y el punto de la promesa. ¿Qué es esto de la promesa? ¿Puedes leerlo, Eden, por favor? en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Ahora, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Esta es la promesa que es dada a Abraham según el libro del Génesis que se encuentra en la Torá, en el Antiguo Testamento. Ahora, la palabra original en el hebreo que tenemos aquí significa semilla de planta, pero aparece en masculino y en singular. Es decir, de que esta promesa no se refiere a toda la descendencia de Abraham, Sino a una. a un personaje de la descendencia de Abraham, un personaje singular que habría de venir. Y este personaje es masculino. Y es por eso que comúnmente se entiende que este texto hace referencia a la promesa del Mesías, que habría de venir a bendecir, ¿no? A traer bendición o a traer luz a todas las naciones. Y todas las naciones en hebreo, en el texto original, dice Kol Goim, es decir, todas las naciones, inclusive de aquellos que no son creyentes, no son judíos. Es decir, que la bendición del Mesías en el judaísmo, contrariamente a lo que dice la tradición judía, no se reserva solamente al judaísmo, Mm, sino que es para todas las naciones. Y es una semilla que sale y da fruto y establece su reino. Eso es un sentido, en el sentido figurado se utiliza el término semilla en masculino. Bueno, si vamos a hablar de las tres ramas de las religiones más conocidas o que tienen más visibilidad en el mundo, digamos, las ramas principales, ujú. tendríamos el Islam, el judaísmo, el cristianismo, ¿cierto? Pero vamos a empezar por el Islam. Ok. El Islam se refiere a Isha, Mahdi o el bien guiado como, como aquel que abre una era de rectitud o milenial. Esto es interesante porque Isa es Jesús de Nazaret, es el mismo Jesús del cristianismo, que es retomado en el Islam, reconocido como profeta en el Islam.
Para la mayoría de los musulmanes, el concepto de Mahdi tiene una escatología de que el Mahdi nacerá al final de los tiempos, por lo que no se acepta que haya sido una persona específica que haya existido alguna vez. También se ha dicho que el Mahdi tendrá una relación especial con los pobres. En muchas áreas, el término Mesías se confunde al atributo de Mahdi, quien guiará a la umma hacia el retorno a la fe, siendo el Mesías Isa, Jesús, hijo de María, quien regresará para luchar junto al Mahdi contra el Al-Dajjal, Ujú, anticristo. ujú, En la actualidad hay importantes líderes espirituales musulmanes que afirman que estamos en el momento de la llegada del Mahdi, pero esta no parece ser una posición oficial. ujú. Digamos que hay rumores dentro del Islam que dicen esto. Ahora, es interesante, en el Islam vemos que aparecen diferentes personajes, ¿no? Con respecto al Mesías. Sí, Tenemos a Jesús, que, se, que es Isa, que se prevé su retorno y que va a aparecer junto con el Mahdi. el Mahdi. Y el Mahdi es un personaje que todavía, según ellos, no ha vuelto, no ha llegado todavía. Pero en algunos círculos teológicos, como lo dice el texto, el concepto del Mahdi e Isa se mezclan. Yo no sabía eso del En todo Mahdi. caso, lo que dice el Corán es de que el Mahdi está relacionado con el Mesías. El Mahdi es Mm, el Mesías. También aparece el término anticristo, que eso también vamos a ver en la serie. Es bastante interesante. Y para tener buenas referencias tenemos que consultar algunos escritos originales, pero bueno, no, yo no voy a entrar en todos los detalles, pero quiero que sepan que estas investigaciones están basadas sobre las mejores fuentes que podemos encontrar, los libros oficiales. Quisiera mostrar algunos de los libros que han servido para esta investigación. Y tenemos, bueno, el primero, el Corán. Entonces aquí tenemos el Corán y tenemos los textos del Corán y su transcripción en árabe. No, más bien el árabe, el texto del Corán y su transcripción en francés, perdón. Em, Tenemos también algunos libros como los de Rambam, pero eso ya vamos a citar dentro de un ratito. Y por supuesto, pues la Biblia. Tenemos también la Torá en hebreo y en inglés. En todo caso, el punto es de que estos temas tienen que estar basados los sobre escritos. escritos, sí, tienen que Sí. estar fundamentados y nosotros aquí lo que les presentamos es un resumen. Entonces, los amigos que desean de pronto más referencias, yo sé que el día de hoy no van a tener tantas referencias como de costumbre. eh, Hay unos cuantos pasajes con Ujú. referencias bíblicas, etcétera, pero el día de hoy vamos a ir ligero y a medida que avancemos en los temas, yo vamos a ir dando referencias exactas sobre cada punto. En todo caso, si nosotros volvemos al tema, tenemos que ver que en la actualidad hay muchas versiones dentro del Islam acerca del tema del Mesías, ¿no? Mm, Y cuando hablamos del Mesías, también tenemos que tocar una de las religiones más importantes en cuanto a al concepto mesiánico, y vimos que es una línea casi recta de el judaísmo. ujú. Dentro del judaísmo, la creencia en el Mesías se fundamentó en la revelación de Dios, hecha a través de la Torá o la ley de Dios. Desde el Génesis se registraron muchas profecías mesiánicas dentro de la ley, que permitirían reconocerlo cuando llegase. Un pequeño paréntesis es de que los judíos tienen la Torá, que es la ley, dentro del ámbito cristiano se conoce como el Pentateuco, son los escritos de la ley, pero también están los Nevi'im, escritos de los profetas, están los Teilim, por ejemplo, que son los salmos, etcétera, etcétera. Están los libros históricos y el conjunto de escritos sagrados, aunque, lo que es el Sefer HaKodesh, libros sagrados, hacen lo que hoy en día nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Muchos ¿Ok? libros. Entonces, la Torá es una sección del Antiguo Testamento que son los libros de Moisés.
Posteriormente, cobró auge durante el cautiverio de Babilonia al adquirir una mayor importancia la concepción del Mesías como Salvador. Sin embargo, la doctrina del Mesías no ha sido un tema importante de estudio debido a que ésta no es eje central del judaísmo. Sin embargo, el judaísmo hace abstracción de los escritos de los Nevi'im o profetas que dan mucha información acerca del tema. En su lugar, esta creencia ha sido afirmada por la tradición de los ancianos, entre los cuales se destacan Ramban y Maimónides. La idea general del Mesías en el judaísmo es la de un rey y líder político militar, que reconstruirá el templo. Hará volver todo Israel a tierra santa y traerá la paz y el conocimiento del Dios de Israel a todo el mundo, poniendo a Israel como cabeza de las naciones. Este último, este último concentra una buena parte de su mensaje al tema del Mesías. En nuestros días, el concepto del Mesías es uno de los 13 pilares del judaísmo. Mm. Con esto queremos decir de que Maimonide es uno de los que más escribió acerca del Mesías y es uno de los pilares centrales de su obra. Mm, Ahora, en la globalidad del judaísmo hay diferentes corrientes, ¿sí? Y hay diferentes rabinos que han escrito, que han escrito cosas, han agregado leyes o han agregado elementos a la tradición judía uy, que tienen su importancia. Ahora, Maimonid consagra una buena parte al asunto del Mesías, que es pero, en la tradición judaica. Sí. ¿cuál es? O sea, ¿cómo sabe todo eso? O sea, ¿viene de una descendencia Mm, que saben todo eso o son, cómo? ahora, la mayor parte de las veces lo que sucede es de que simplemente el rabino hace una interpretación propia del texto de la Torá. Ah, Él ok. se posiciona como intérprete de la ley. Mm, ¿Ok? Y como intérprete de la ley o como intérprete de los escritos sagrados, él enseña al pueblo. Entonces ah, hacen libros en los cuales ellos presentan su interpretación de la ley. ok. Pero hay muchos fariseos, o sea, digo, rabinos que hicieron eso, ¿no? Hay muchos, sí, Pero hay entonces, grandes cantidades de escritos. Inclusive cuando uno lee, por ejemplo, la Torá, todo alrededor, o sea, el texto central, el que es texto original, es un texto así, y todo alrededor están los comentarios, como un comentario bíblico, ¿no? De los rabinos, Ok. que ellos explican lo que se debe entender de esos textos. Ah, ok, ok. Y eso es lo que llama la tradición. Entonces hay Tradición. muchas referencias. Hay muchas referencias, exacto. Sin embargo, bueno, aquí se explica de que el Mesías no es un eje central del judaísmo, pero vemos que efectivamente en nuestros días empieza a haber bastante agitación en torno al personaje del Mesías dentro de los judíos. Sí, 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 sí. Sí, eso lo vemos también. Y sin embargo, mismo para aquellos que no le dan énfasis, es uno de los 13 pilares, sin ser el pilar central. Los 13 pilares, o sea, ¿qué habrían? Dentro de esos pilares está el Mesías, ¿no? Los 13 pilares, dentro de esos 13 pilares está el Mesías y los otros pilares, por ejemplo, la obediencia a la ley. Podríamos citar, por ejemplo, en el judaísmo, este es un libro de Ramban, vamos a hacerlo un poco más, se llama Sefer HaMishbot, ¿ok? Si lo traducimos del hebreo es Sefer es libro y HaMishbot es las obras, Li- el libro de las Eso. obras. Son cosas que se deben hacer y no hacer, ¿ok? Uy, Y uy. este es uno de los pilares. Y aquí se encuentra lo que llama la mitzvah, si hacemos zoom, ¿sí? Y tenemos mitzvah, que es una obra positiva. Bueno, aquí está en francés. También está una parte que está en hebreo, entonces se explica en hebreo. Pero aquí está mitzvah positiva, es lo que se hace, y hay mitzvah también negativa. Por ejemplo, aquí hay una mitzvah negativa, lo que no se debe hacer. Según el judaísmo, la idea de este libro es hacer obras para ganar la salvación, Ah, sí, para sí. ganar el favor de Dios. Entonces, la salvación por obras. Sí, por ¿Ok? acción. Ahora, en el cristianismo tenemos otras referencias. ¿Cuáles serían estas? El término cristianismo tiene su origen en el griego Christos o ungido.
El nombre dado a Jesús al reconocerlo como el ungido es Cristo, que es el equivalente del hebreo Mashiach. 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 Uy, mijo. Mashiach. Mashiach. Bueno, ahí le ayuda a ver con la pronunciación en hebreo se dice Mashiach. Ok, Meleja Mashiach. ok. Para el cristianismo, la figura del Mesías es el pilar central. Para los cristianos, el Mesías es el pilar central del mensaje bíblico. No todas las religiones derivadas del cristianismo son cristocéntricas. Para los católicos, la figura central es María. Para otros movimientos, como los Testigos de Jehová, el Mesías es un hombre creado para cumplir una misión, pero no es esencialmente igual a Dios. Para otros grupos, el Mesías es una figura enigmática, pues no reconocen claramente su obra y su rol central en el plan de salvación. Los evangelios y el conjunto de escritos del Nuevo Testamento tratan ampliamente el tema, pero también el Antiguo Testamento nos da vislumbres clara acerca del Mesías. Mm. Es un tema claro de que el Mesías en el cristianismo es el personaje central. Obviamente hay excepciones, ¿no? Hay excepciones y por razones históricas, por razones de tradición, por razones teológicas, algunas denominaciones no reconocen a Jesús como el personaje central. Pero básicamente en el cristianismo, si nosotros analizamos el cristianismo primitivo, cuando hablo de cristianismo primitivo, es el cristianismo que empezó durante el ministerio de Cristo, año 27 después de Cristo, y ese periodo se termina en el año 100 a la muerte de el apóstol Lo Juan. último, ¿Sí? Y ahí tenemos el testimonio, y eso lo encontramos en un libro que, al que todos podemos tener acceso, obviamente, que es la la Santa Biblia, Biblia. ¿sí? Mm. Tenemos la Santa Biblia, que es nuestra fuente de información principal. Y en la Santa Biblia tenemos pues estos primeros libros que son del Génesis hasta Malaquías, ¿ok? Malaquías es el último libro de la Biblia, del Antiguo Testamento, y a partir de Malaquías tenemos los evangelios, que empiezan aquí el Nuevo Testamento, y tenemos el libro de Mateo y todos los que siguen. Y va hasta el libro de los Hechos, donde nos cuenta después de la muerte de Cristo lo que sucedió con la iglesia primitiva. Y de ahí tenemos un montón de cartas que nos cuentan la historia de la iglesia y que nos permiten ver cuál era su vida que ellos tenían, cuáles eran sus principios, cómo se pasaban las cosas. Pero al final de este libro tenemos un libro llamado Apocalipsis. Es un libro diferente de los otros, pero que está conectado con los otros. Y este libro de Apocalipsis es un libro profético. Hay letras en rojo, ¿no? Sí, hay unas letras en rojo. Sí, Dice. todo lo que dice Cristo es en rojo, en esta Oh, versión de la Biblia. ok. Entonces tenemos la Biblia, eh, que también es una fuente importante, y podemos también tocar, por ejemplo, textos de los escritos originales. Por ejemplo, aquí en este libro, bueno, tenemos la profecía de Isaías, ¿sí? Entonces aquí lo podemos ver en más detalle. Y en este libro, pues encontramos también bastante información acerca del tema. Eh, el punto es de que para los cristianos, los escritos sagrados, tanto del Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, son testimonios del Mesías. Hay un pasaje de la Biblia que dice, Jesús responde a los judíos, le dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio Testimonio de de mí. mí. Es por eso que en el cristianismo los escritos del Antiguo Testamento son un testimonio también de la obra de Cristo, y esto lo vamos a ver en detalle. ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué los cristianos dicen esto y por qué esto puede tener una validez o no? Lo vamos a ver en detalle durante la serie. Pero quisiera terminar este momento de estudio con una pequeña sección de preguntas y respuestas. Ahora tenemos una pregunta de Maggie. Maggie, te damos la palabra. Gracias. Sí, yo quería preguntar, Abraham tiene dos hijos y la promesa del heredero, según la carne, para los islamitas, pues viene de Ismael, ¿no? Ujú, Que era el primer hijo, pero sabemos que según la Biblia, la promesa del primer hijo, del heredero que iba a aportar el mensaje de Dios, va de Isaac.
Entonces, ahí va mi pregunta. El segundo hijo de, perdón, bueno, de Isaac viene Jacob, y en Jacob el primer hijo era Rubén, más no Judá. Entonces mi pregunta es, ¿por qué no se continuó la línea de sucesión, por decirlo así, en Rubén, que era el primer hijo? Ujú. ¿Y por qué se da en Judá? Esa es una pregunta muy interesante, Maggie. Eso lo podemos ver más en detalles, obviamente, con el respaldo de la Biblia. El punto es de que Rubén eh, comete algunos pecados muy graves, ¿sí? Y entre esos, él va a tener relaciones con la concubina de su padre. Es decir, que según la Biblia, esto es un incesto. Mm. Y a causa de esto, cuando Jacob va a morir, deshereda a Rubén de la posición de primogénito y la da a Judá. Bueno, Maggie, esto hay que verlo con la Biblia, con un texto bíblico, y quisiera compartirles este pasaje. Aquí tenemos cuando Jacob empieza a bendecir a sus hijos, está en Génesis capítulo 49. Y dice, y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, escuchad a vuestro padre Israel. Y aquí Jacob, que es Israel, empieza a dar la bendición a sus hijos y dice, Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Esta era la posición que estaba destinada a Rubén. ¿Y qué dice después? Versículo 4. Impetuoso como las aguas, ¿no serás qué? El, el principal. Ahí lo desheredó. Uy, me dio ñañaras. Escalofríos, claro, Mm. porque él había cometido un pecado muy grave. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, es decir, se acostó con su concubina. Si lo ves, Maggie, Sí, lo estoy leyendo. Mm, entonces te envileciste bueno, subiendo a mi estrado. Aquí está el pecado de Rubén. Y por esta causa, él no es el principal. Hermano, y él hizo ese pecado que por puro placer, nada más, Sí. estando Mm. consciente de hacerlo. Ahora, en contraposición a esto, si leemos más adelante, vemos el versículo 9, cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león. Una cosa, el león en la simbología bíblica, el león significa el rey, la Ujú. cabeza. En el libro de Daniel, Babilonia está representada por un león, porque Sí, era la cabeza de la estatua. Es decir, que a Judá se le compara con qué? Con un con león, un león. es decir, que se le está dando el puesto de principal, el Mm. puesto que le fue quitado a Rubén. Dice, cachorro de león Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? Y versículo 10, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Voilà, ahí está la promesa mesiánica. ¿Sí lo ven? Sí, No será Sí, quitado el cetro de Jehová ni el legislador de entre los pies hasta que venga Silo. Silo, ¿Quién es Silo? es Jesús, Ah, es el Jesús, Mesías. ¿no? Sí, Sí. Y en él, ¿en quién? En Jesús serán congregados los pueblos. ¿De dónde vino el Mesías según la Biblia? Según el Nuevo Testamento, de la familia de de Judá. Judá. ¿Sí viste el punto, Maggie? sí, sí, ya entendí. Entonces, está la cuestión con respecto al tema cuando fue desheredado Rubén, y vemos de que es algo que sucede muy a menudo. Por ejemplo, cuando Jacob va a bendecir a los hijos de José, eh, él aparentemente se equivoca y bendice como hijo mayor al menor. Sí. Y José dice en la Biblia que él se enoja con su padre y le dice, no, padre, no así, tienes que cambiar la posición de las manos, te estás equivocando, te cruzaste. Y Jacob le dice, no, yo lo sé, y así es.
Y de hecho, el menor de los hijos de José viene a tener el derecho de hijo primogénito. Es algo que sucede muy a menudo y que tiene una simbólica muy especial. Si nosotros vamos a la metodología y lo aplicamos al tiempo de Cristo, ¿qué sucede con la clase pudiente de aquel entonces? Aquellos que habían heredado la promesa, que eran hijos de los sacerdotes, que tenían el conocimiento espiritual, que tenían el privilegio de las bendiciones y que debían compartirlos con otros. ¿Aceptaron el Mesías? No lo aceptaron. Lo rechazaron. ¿Y qué pasó? ¿A quién fue dada la promesa? A la gente que estaba abajo, que la consideraba como maldita. Los rabinos de aquella época decían, maldita es esta gente que no conoce la ley, pero no se preguntaban de por qué no conocían la ley. No conocían la ley porque ellos no les habían enseñado, que no habían hecho lo que tenían que hacer para que ellos conocieran la ley. Y el punto es de que finalmente aquel que no tenía la bendición de primogénito dentro de Israel viene a ser el depositario de la bendición del Mesías. Eso también se repite una vez tras otra y una vez tras otra. Y es una forma de mostrarte que Dios no ve las cosas de los hombres. Nosotros los hombres buscamos dignidad, renombre, fama, reconocimiento, Ujú. pero Dios ve el corazón. Y Dios sabe quién está dispuesto a hacer las cosas, quién está dispuesto a entregar el corazón para, para buscarle, para alabarle. Tenemos una pregunta de Rosario, Ujú. a ver, ¿cuál es la pregunta, Rosario? Sí, le quería preguntar, no sé si estoy bien, preguntarlo, de Ismael. Ujú. ¿Significa Islam? No, ¿Ismael? No no. tiene nada que ver. Ismael tiene dos raíces hebreas. Shma, escuchó, y él es Dios. Dios escuchó. Dios me oyó. Y su nombre viene del momento en que Agar se fuga Sí, después y de el una ángel la pelea. encuentra y le dice, no, vuelve, vuelve hacia tu ama y se sumisa. Y Sí, entonces ella dice, Dios me escuchó, y entonces le pone su nombre, Ismael. Ismael. Dios me escuchó. Dios escuchó. Bueno, tenemos una pregunta de Isabel. Sí, Isabel. ¿En qué parte de la rama está el budismo? El budismo. Sí. El budismo no es una religión abrahámica. El budismo realmente no es una religión. El budismo es una filosofía. Eso es un elemento muy importante y no tiene raíces abrahámicas. El budismo Mm, tiene un origen oriental en los países de toda la zona del Tíbet, de India, de la China, etcétera. mm, Entonces, no, Pero ellos creen en un ser celestial, en un Dios. sí, pero no tiene el mismo concepto del Mesías. Yo voy a explicar por qué la próxima semana. Ok, gracias. Voy a explicar por qué. Bueno, doy un adelanto porque la pregunta es válida, la pregunta que haces es de que el Mesías es un salvador y para necesitar un salvador tiene que haber una ley, tiene que haber una línea clara entre el bien y el mal. Tenemos que estar posicionados o entre el bien o el mal. En el budismo se dice que el bien y el mal cohabitan entre sí. sí y alcanzan el equilibrio, tienen un cierto equilibrio. Entonces, eso hace que en el budismo no sea necesaria la figura del Mesías. En las otras religiones hay una línea de demarcación clara entre el bien y el mal, lo que hace necesaria la figura del Mesías. Porque al hacer el mal, todos lo hacemos, que dice la Biblia, el Nuevo Testamento para los cristianos, dice por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Es decir, que todo el mundo peca y estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, ¿qué pasa? Una vez que pecamos, ya no hay forma de echar atrás. No podemos pagar el precio por el pecado. Porque dice que la paga del pecado es la Muerte. muerte. Y como no podemos pagar el precio por el pecado, tiene que haber alguien que pague por nosotros si es que queremos tener esperanza. Y ese es el Mesías. En el budismo no hay esa noción. En el budismo se habla del karma. Si yo hago bien, hago obras, alcanzo la salvación, ¿no? Un poco como en el judaísmo actual, como el libro que les mostré hace un rato, el libro de Sefer HaMitzvot, el que dice que hay que hacer obras o que no hay que hacer ciertas cosas para ganar puntos delante de Dios. Es un poco eso. En ese aspecto, el budismo podría tener un espacio en esta línea, pero si sacamos el tema del Mesías. Y como estamos hablando del tema del Mesías, no lo podemos ubicar.
Mi pregunta es en cuanto a lo de la primogenitura, porque me estuve acordando. Empieza con Abraham, la promesa del Salvador. Ujú. Isaac toma la primogenitura, pues porque en este caso era hijo único. Bueno, ya sabemos por qué Ismael no va con él la primogenitura Ujú. espiritual. Pero en el caso de Jacob también lo entiendo bien porque es Esaú, a pesar que era el hijo eh, mayor, es el que rechaza la primogenitura por un plato de lentejas. Y en el caso de los hijos de Jacob, bueno, ahora ya hemos visto por qué Rubén no es bendecido con la primogenitura y por qué Judá sí. Entonces mi pregunta es, ¿tiene que ver también mucho con el comportamiento de los que van a recibir la primogenitura? Sí, tiene que ver mucho porque el asunto de la primogenitura no es una cuestión de derecho según la carne, sino derecho según el corazón. Dios conoce los corazones de los hombres. En todos los casos que citaste, hubo un problema de corazón. En el caso de Esaú, él despreció su primogenitura y la cambió por un plato de lentejas. Eso fue el valor que le dio a su derecho de hijo mayor y al tener la promesa del Mesías dentro de su simiente. Eso demostró de que su corazón no estaba listo para la responsabilidad que representa una bendición tal. Y por eso Dios había predicho ya que ese título de hijo mayor lo iba a tener Jacob. En el caso de los hijos de Jacob, va a suceder lo mismo. Rubén tenía el derecho de hijo mayor. De su simiente habría de salir el Mesías. Pero él cambió su primogenitura por un plato de lentejas. De la manera figurada lo digo. Es decir, el plato de lentejas de Rubén fue la concubina de Jacob. Y al hacer esto cambió su primogenitura por un momento de placer, como como Esaú cambió su primogenitura por un rato de placer al comer el guiso de las lentejas y saciar su hambre. Lo mismo sucede cada generación. En el pueblo, en el tiempo del pueblo de Israel, en el tiempo de Cristo, en el judaísmo, ellos habían considerado como exclusivos y tenían las clases más bajas como malditos, que lo dice claramente el texto. Y esto hizo de que finalmente ellos despreciaran la verdadera misión del Mesías. Cuando vino el Mesías no lo reconocieron. La maldición vuelve y se repite, y aquellos que son privilegiados finalmente terminan por perder el privilegio. Y eso va a seguir sucediendo sistemáticamente hasta el tiempo final. Cada vez viene un remanente, ese remanente pierde la noción de lo que es y termina por caer de nuevo. Y vuelve y se repite y vuelve y se repite hasta lo último. Bueno, amigos, se nos acabó el tiempo. Todas las cosas buenas tienen un fin, pero hemos empezado esta nueva aventura. Les agradecemos por empezar con nosotros y les animamos a que nos sigan. Va a estar muy interesante. Muchas cosas van a descubrir en torno a esta serie. Un pequeño pronóstico, unos 45 videos. Uy, sí. Por lo menos, yo creo que por lo menos, yo no sé, vamos a ver al final de la serie con cuántos acabamos, pero en todo caso nos lanzamos en esta aventura y lo hacemos con mucho cariño para ustedes, lo hacemos, regalo, y esperamos que lo aprecien, que les guste. Gracias a Eden que nos acompañó en la edición de este video, Con nos mucho ayuda también con el gusto. montaje. Gracias, gracias también a nuestros amigos que nos acompañan en la grabación en vivo y que nos ayudan con sus preguntas tan preciosas y comentarios que enriquecen muchísimo estos temas. Gracias a ustedes por seguirnos y bueno, no se olviden, si les gustó el video, danos un like y sobre todo a compartir sin moderación. Hay muy pocas cosas que se pueden hacer sin moderación y esta es una de ellas. Aprovechen y que Dios los bendiga y que Dios bendiga su curiosidad. Hasta la próxima en 15 días. Bye bye. Chao.